y es puerta del cielo. Amén. Adelante, pastor. Señor lo use. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 5 al 9. Ay, los niños, sí, es cierto, gracias. Por cierto, se le olvidó. Por cierto. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 5 al 9. Hebreos capítulo 2, perdón. Hebreos 2, ya estaba yo sentado. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9. Ya me estaban diciendo, ya vamos hasta el 4. Amén. Amén. Es que los otros temas no quiero ver. No, Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9. Y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque no se dejó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor de los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios haces la muerte por todos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor, por darnos la dicha de adorarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor. No hay nada mejor que venir ante ti, Señor, reunidos como un solo cuerpo, Señor, para glorificarte. Padre, ahora venimos a escuchar tu palabra, Señor, también este momento, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestros oídos. Te rogamos que nos resplandezca nuestro entendimiento, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, las maravillas de tu palabra, los tesoros que hay en ella, Señor. Que podamos de esta manera así glorificar a Cristo Jesús y exaltar su grande y glorioso nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que obres en nosotros y que esta palabra, Señor, que vamos a hablar el día de hoy sea de grande bendición para todos nosotros, Señor. Háblanos. Queremos oírte, queremos conocerte, queremos saber más de ti, queremos glorificar más a tu Hijo, queremos vivir más para Él, Señor. Obra en nosotros, solo tú puedes hacerlo. Padre, te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Entonces, entramos ya al versículo 5, ¿verdad? Y después de sonar la trompeta, el escritor de Hebreos, ¿verdad?, y darnos esa primera advertencia o primera amonestación, después van a venir otras posteriores, ¿verdad? Ya vimos en la introducción que son varias amonestaciones que el escritor nos está hablando. Y mientras estaba escribiendo esto del versículo 5, porque vuelve a retomar, después de la advertencia, vuelve a retomar la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. O sea, como que hizo un paréntesis, ¿verdad?, para amonestarnos, para que entendamos lo que es Cristo, la superioridad de Cristo y la obediencia que debemos de tener. Y retoma esta parte. Mientras estaba yo estudiando esto, me acordé de algo en la introducción que vimos. ¿Se acuerdan que dijimos que este libro fue escrito entre el año 60 y 67 después de Cristo? Amén. Imagínense
a la congregación a la que está dirigiendo, o a la comunidad que está dirigiendo de cristianos, el escritor de Hebreos, y les da esa primera amonestación. ¿Qué sucedió con los que regresaron? Vivieron un tiempo de paz, pero muy breve, porque después vino una destrucción tremenda en el año 70 después de Cristo, con la invasión del Imperio Romano a Jerusalén. Aparentemente dijeron: va a haber paz, desobedeciendo a Dios, pero nunca, hermanos, la desobediencia a Dios va a traer paz, va a traer una aparente paz, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que imaginar y ver y vislumbrar. Y una vez que entonces que el escritor empieza a darnos esta amonestación y la termina, vuelve a recuperar otra vez para que entendamos por qué está diciendo lo primero, ¿verdad? La superioridad de Cristo con respecto a los ángeles en el sentido del plan de redención de Dios. Amén. En el sentido del plan de redención de Dios. Cristo es superior a los ángeles por muchas razones, y hay muchas cuestiones que vamos a ver en este momento, ¿sí? El escritor de Hebreos nos está hablando, ¿sí?, de que nosotros necesitamos poner muchísima atención a Cristo, porque Cristo no es un ángel, es alguien superior, amén, es Dios mismo. Por lo tanto, todas sus palabras y todas sus amonestaciones son ¿qué? De parte del Señor. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 32 versículo 8. Deuteronomio capítulo 32 versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Amén. Entonces dice que Dios repartió a las naciones según el número de los hijos de Israel. Bueno, aquí hay un detalle, y este versículo es el que trae, Deuteronomio 32:8, es el versículo que trae el escritor de Hebreos en el versículo 5 del capítulo 2. Lo trae a colación. ¿Por qué? Bueno, en la Septuaginta, en la versión Septuaginta, que es la versión de los judíos, pero en griego, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que fue una versión traducida por ahí del año 100 y cacho antes de Cristo, ¿verdad? Se traduce en lugar de los hijos de Israel, los ángeles. Los ángeles. ¿Cuál es lo más correcto? Bueno, en las cuevas de Qumran, hermanos, se encontraron unos papiros, y se encontró un papiro en hebreo que data, que es el papiro más antiguo en hebreo que hay, y trae esa traducción como la está poniendo el escritor de Hebreos. Ángeles. No dice los hijos de Israel ahí, dice ángeles. Entonces, en base a eso, vemos la inspiración de las Sagradas Escrituras, cómo el Espíritu Santo trae al escritor de Hebreos y nos hace ver la realidad, porque no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Y si está diciendo que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo al escritor de Hebreos que le está mandando a los creyentes en Israel? Que este mundo está sujeto a ángeles, y que el mundo venidero no va a estar ya sujeto a ellos, sino va a estar sujeto al heredero, ¿verdad? Al heredero. ¿Quién es el heredero? Es Cristo Jesús el heredero, ¿verdad? Después, amados hermanos, de la caída, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor. 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Vemos que Dios le dio señorío sobre la tierra al hombre. Amén. Dios le dio el señorío sobre la tierra al hombre, sobre todo lo que hubiera en la tierra, sean los cielos, abajo, en el mar o en la tierra, ¿verdad? El hombre tenía el señorío. Dios le entregó eso a Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Perdieron ese señorío.
perdieron gran parte de ese señorío. Aunque el hombre actualmente todavía sigue señoreando y gobernando sobre los demás, realmente quien está atrás de todo este señorío es Satanás. ¿Sí? Nosotros vemos, amados hermanos, que Dios entonces empezó a tener que estipular que los ángeles tuvieran actividad en la tierra. Por ejemplo, después de la caída de Adán y Eva, vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando desecha a Adán y Eva y los saca del huerto del Edén, Dios pone querubines, no pone un querubín, pone querubines, pone varios, ¿verdad? Cuidar para que el hombre ya no pueda acceder, igual una espada que se revuelve, ¿verdad?, alrededor, para que el hombre no pudiera entrar y ni siquiera el enemigo. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que se empezó a ejercer este detalle. Entonces nosotros podemos entender Deuteronomio 32:8 que las naciones fueron entregadas a Satanás y sus huestes, ¿verdad? Y lo vamos a ver porque lo vimos, ¿se acuerdan? En Daniel vimos esa parte. Vamos por favor a Daniel capítulo 10 versículo 13 y 20. Daniel capítulo 10 versículo 13 y 20. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ahí está. Obviamente no está hablando de hombres, porque un hombre no puede detener a un ángel, mucho menos durante 21 días, ¿sí? Y mucho menos que tenga que venir el arcángel Miguel a ayudarle al ángel para poder zafarse del hombre, ¿verdad? Estamos hablando, como lo vimos en Daniel, de seres espirituales, ¿verdad?, que están gobernando en cierta forma, influyendo sobre las naciones, que tienen cierta autoridad. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, nosotros vemos, hermanos, si hay un panorama, y ahorita les voy a poner un cuidado que debemos de tener ahí, pero yo quiero que entendamos esto. Este mundo está gobernado por ángeles caídos, principalmente por uno, que es el que gobierna a todos, que es Satanás. Vamos por favor a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está, ¿verdad? Ahora el príncipe de este mundo. ¿A quién se está refiriendo? Satanás. A Satanás, ¿verdad? Se está refiriendo a Satanás. Y Jesús varias veces le dice a Satanás, el príncipe de este mundo. Si vieran Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahí está, ¿verdad? Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Igual en Juan 16, 11 encontramos también a Jesús llamando a Satanás el príncipe de este mundo, ¿sí? Inclusive nosotros vamos a ver en la tentación de Jesús,
Por favor, busquemos Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8. Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8, que nos da un panorama más amplio de esa parte de la tentación. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Hasta cuál? Hasta el 8. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces ahí está. Dice, todo esto me ha sido entregado, me ha sido dado a mí, y a quien yo quiero, lo doy. Y lo va a dar a alguien. Cuando veamos Apocalipsis, ¿verdad? A la bestia. ¿Sí? A ese ser inicuo que viene, le va a dar todo su reino, al cual Cristo va a derrotar en su segunda venida. Amén. Amén. Pero la Biblia nos está hablando esto. Este mundo, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 19, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la Biblia sí nos enseña, hermanos, que este mundo actual, el hoy, después de la caída, ¿verdad?, ha venido a ser gobernado por huestes espirituales. ¿Sí? La única opción aquí y la única exclusión es Israel. Porque en Deuteronomio 32, pero el versículo 9, que es después del 8, para que vean lo inteligente que soy, después del que leímos del 9, Dios ahí dice que se guardó a Israel para sí. Después de haber repartido, Dios se guardó las naciones, se guardó a Israel para ti. Amén. Y ahí se puso a alguien por lo mientras a defender a Israel, aunque sabemos todo lo que está sucediendo ahorita en Israel, ¿verdad? Pero a alguien que defendiera constantemente a Israel, y ese era el arcángel Miguel. ¿Sí? Daniel 12:1, nosotros vamos a ver. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado el pueblo, todos los que se hallen inscritos en mi libro. Amén. Y también ahí mismo en Daniel capítulo 10, pero el versículo 21. Pero yo te declararé lo que esté escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí está, ¿verdad? Miguel, vuestro príncipe. Gabriel está diciendo a Daniel, ¿verdad? El ángel Gabriel está diciendo a Daniel que nadie está ayudándolo, sino solo el arcángel Miguel en este combate. Entonces nosotros vemos, hermanos, por eso es que está diciendo el escritor que el mundo venidero no va a ser sujeto a los ángeles. O sea, diciéndole a los hermanos que están ahí, a la comunidad cristiana que está ahí, no tienen que volverse a esto, porque esto nada más es temporal. Viene lo venidero. Y ahí ellos no van a tener nada que ver. Nada que ver. Inclusive antes de entrar a otro tema, vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 10. Primera de Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Amén. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermano, los ángeles también están en la iglesia. Y están viendo, están observando nuestra conducta, nuestro comportamiento, todo. Recordemos que cuando vimos en Daniel, nada más quiero recordar, no quiero meter a ese tema porque sería repetirlo otra vez, que tenga algún detalle, vaya al video que tenemos para este día. Pero recuerden que ellos tienen también el poder de afectar la naturaleza, de afectar, de traer enfermedades, de traer plagas, de traer cosas.
¿verdad? Dios los utiliza a ellos para esos detalles, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios dice también que eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que hay ángeles en la iglesia a causa de los ángeles, ¿verdad? Mujeres, es un llamado para ustedes. No es que yo quiera repetir en este tema, pero hoy más que nunca el mundo necesita ver a mujeres obedientes a Dios, porque si no la iglesia no va a impactar su sociedad. Lo único que podemos contrarrestar el feminismo es que las mujeres muestren a este mundo la obediencia al Señor, sujetándose a sus maridos, y maridos igualmente amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si no, no vamos a impactar a este mundo. Si no, no lo vamos a trastornar, nos vamos a convertir en él. ¿Por qué creen que hay pastoras hoy en día? Pues por eso mismo, porque la iglesia se está convirtiendo al mundo, no el mundo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, vean que hay lo que está. Entonces, este mundo está hecho así, y es lo que dice allá. Y Pablo, ya no voy a dar tantas citas porque si no nos vamos a llenar y no vamos a ir mucho tiempo. Pero Pablo también habla, ¿verdad?, diciéndole a los hermanos que nosotros, el día de mañana, inclusive vamos a enjuiciar a los ángeles que cayeron. Nosotros vamos a ser parte del juicio del tribunal, ¿sí?, de Dios, en el juicio del gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a los ángeles también, y ahí vamos a estar nosotros juzgándolos. Y esa ventaja, esa superioridad que vamos a ver, que leímos hace rato, lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero a raíz de la redención del Señor, la redención del Señor ahora nos está llevando a un nivel por arriba de los ángeles. La superioridad de la redención de Cristo, la superioridad de lo que será el mundo venidero para nosotros. Al hombre solo se le sujetó, cuando Adán y Eva, solo se le sujetó la pura tierra, lo puro que estaba ahí, lo que había en los cielos, las aves, los reptiles, los cuadrúpedos, los frangos, los frutales, los peces, solo eso. Pero no se le sujetaron los ángeles. Pero en el mundo venidero, nosotros, los ángeles, estarán sujetos también a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué piensan, hermanos, que va a suceder esto? Cristo es superior a ellos. Nosotros estamos unidos con Cristo. Exacto, ¿verdad? Porque Cristo es superior a ellos. Y nosotros, al estar unidos con Cristo, Amén. dice la palabra de Dios que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, ¿verdad? Le digo, el gran problema es que a veces extrapolamos las cosas. Siempre se los he dicho, nos vamos a un punto o nos vamos al otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, en los tiempos de los judíos, cuando estaban escribiendo Hebreos, el escritor estaba mandando esta carta o esta epístola o libro, algunos le dicen por la cantidad. Había una secta entre los judíos, que ya vimos, adoraban ángeles. Pero adicional a eso, ellos decían que cuando el Mesías vendría, ¿verdad?, y dominara el mundo, él iba a estar sujeto a un arcángel. El Mesías iba a estar sujeto a un arcángel. Esto decían estos tipos, esta secta. Entonces nosotros vemos que a veces nos vamos a un punto equivocado. Tenemos que ir a un punto medio, ni ignorar ni irnos más allá. El problema hoy en día con las iglesias, cuando hablamos de estos detalles, de que los ángeles están ejerciendo dominio, los caídos, ¿verdad? Y Dios utiliza ángeles también para desenvolverse en este mundo, se van a otro extremo y entonces empiezan a utilizar la guerra espiritual, ¿verdad? Pero nunca la Biblia nos habla de guerrear contra los ángeles, nunca. Nunca tengo que ir y atar a Satanás. Eso lo va a hacer el Señor y en su segunda venida. Pero yo nunca tengo que hacer eso. Nunca tengo que enfrentarme a los poderes que desconozco. La Biblia dice, inclusive Pedro habla en la epístola, que no debemos de hacer eso, que no debemos de maldecir a las potestades superiores. Otra vez, los ángeles están por encima de nosotros en este mundo. Las potestades
superiores. No debemos de maldecirlas. Dice inclusive, ¿verdad?, que ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición cuando peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, sino que dijo el Señor. Entonces este mundo, hermanos, está muy lleno. Si Dios nos abriera los ojos, nos aterrorizaríamos. Nos aterrorizaríamos. Qué bueno que Dios no nos abre los ojos para ver todo el mundo espiritual, ¿sí? Todo lo que está sucediendo aquí en la tierra, todo lo que está pasando. Rápidamente, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 12, para ver lo que les dije ahorita. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahí está, ¿no? Eso es lo que les decía, para que vean que es bien. ¿Sí? No debemos ir más allá. Nuestras oraciones siempre tienen que estar dirigidas hacia Dios. Siempre. No debemos de andar combatiendo. Pero sí, la palabra de Dios sí nos aclara que hay un gobierno. ¿Cómo está todo eso distribuido y todo? Eso no nos lo dice la Biblia. Y no se vayan a comprar libros de cómo gobiernan los ángeles, cómo todo eso, porque eso no es inspirado por Dios y nos puede llevar a doctrinas erróneas. Solo creamos lo que la Biblia dice. Solo lo que la Biblia dice de esto y hasta ahí nos quedamos. Pero pastor, ¿cómo están los rangos? Primero son los principados, luego son las potestades, luego son los gobernadores de las tinieblas. No lo sé. No lo dice la Escritura. Podría ser un orden en Efesios 6:12, podría ser, pero no nos dice que es un orden, ¿verdad? Lo único que nos dice la Escritura es que están gobernando y que el príncipe de todos ellos es Satanás. Entonces nosotros debemos de saber esto, hermanos, para saber lo que nos estamos enfrentando. Y entonces orar a Dios, que Dios nos fortalezca. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, en Efesios, ¿se acuerdan cuando vimos la armadura de Dios? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque son más poderosos, dice Pedro, y más sabios que nosotros. Y el príncipe de este mundo fue el ángel creado con mayor sabiduría. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Entonces dice la palabra del Señor que no sujetó el mundo venidero. ¿Qué es el mundo venidero? ¿A quiénes va a estar sujeto el mundo venidero? Al heredero. Hebreos 1:2, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Hebreos 1:2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Ahí está. A quien asimismo constituyó heredero de todo. Él es el heredero. Él. Y nosotros por medio de Él también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que Él es el heredero. Él es el que va a reinar y a gobernar como rey máximo, ¿sí?, sobre el mundo venidero. Y todo se acabará. Ya se acabará la maldad, se acabará el engaño. Ya no habrá más engaño. Ya no existirá. Ahora sí, hay la posibilidad de que vuelva a entrar el mal en el mundo venidero. Jamás. Ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque el mundo venidero está sujeto totalmente a Cristo. Está sujeto totalmente a Cristo. Nunca más va a volver a entrar el mal. El mal será acabado definitivamente. ¿Amén? No les voy a todavía platicar esto del mal porque eso ya es comida para más adelante, que vayamos ejerciendo más nuestros sentidos, ¿verdad? Pero vamos a entender un poquito más de esto, del mal. Pero la palabra de Dios sí nos dice, ¿verdad?, que para siempre habrá gozo, paz, amor, dicha. Todo lo que podamos sufrir aquí no será nada comparable con lo que viviremos allá arriba. Y cuando venga la nueva Jerusalén. Entonces el mundo venidero ha sido sujetado totalmente a Cristo y ya no a los ángeles. Por lo tanto, amados hermanos,
también a nosotros, como decía. ¿Cuándo va a empezar a hacer este mundo venidero? Bueno, ya está haciendo. Desde que Cristo ascendió al trono y se sentó a la diestra del Padre, ya empieza a hacer la manifestación, pero no se ha consumado. La consumación, ¿cuándo va a ser? Primera parte en su segunda venida, cuando Él venga y, ¿verdad?, a gobernar sobre la tierra, y la consumación total va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Pero Jesús ya está gobernando. Jesús ya está a la diestra del Padre señoreando sobre todo. Pero Él está esperando el tiempo en que el Padre ha dictaminado para poder regresar, ¿verdad?, y establecer su reino, ¿sí? Inclusive nosotros vamos a ver, porque esto nos da un paréntesis para ver el versículo 4, es el 3 o 4 de Hebreos, que habla, ¿verdad?, de las señales, milagros, prodigios, ¿sí? Y vamos por favor a Daniel 6:5. Daniel capítulo 6, Hebreos, pero es que le puse Daniel aquí, pero es Hebreos capítulo 6, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahí está, ¿verdad? Y aquí está hablando otra vez, cuando lleguemos al 6, es otra advertencia fuerte, ¿verdad? Pero está hablando acerca de gente que regresa. Y dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son estos poderes del siglo venidero? Pues muy probablemente, ¿verdad?, se refiere también al versículo 3 en base al contexto, señales, milagros, prodigios. Amén. Amén. Y ubicándonos en el tiempo que fue escrita la carta, muchos vieron esas señales porque todavía existían. Acuérdense que dijimos, ¿verdad?, que sucedió hasta qué época, hasta los apóstoles. ¿Cuándo murió el último apóstol? En el año 94, 96 después de Cristo, ¿sí? Entonces todavía había señales, entonces por eso el escritor les está diciendo esta parte. Y acordémonos como vimos cuando el versículo 3 y 4, ¿verdad?, que esas señales fueron hechas por los apóstoles, ¿verdad?, por los apóstoles, amén, poniendo especial énfasis en eso. Entonces, gustaron de los poderes del siglo venidero. Nosotros podemos ver, hermanos, y cada uno de nosotros, hoy en día, aunque no haya señales, ni milagros, ni prodigios, así de esos externos y gloriosos, hoy podemos ver los poderes del siglo venidero. ¿En qué? En el nuevo nacimiento de una persona. En el nuevo nacimiento de una persona en Cristo Jesús. Cuando alguien que es un terrible pecador se convierte al Señor y cambia drásticamente. Ese es el poder del siglo venidero. Y hay gente que lo está viendo, está viendo a gente convertirse, está viendo a gente cambiar dentro de la iglesia, hay gente que está viendo a los hermanos de al lado cambiar y cambiar. Ellos están gustando de ese siglo venidero. Y eso puede ser una bendición para ellos, pero también puede ser una gran maldición para ellos. Puede ser una bendición porque eso los puede llevar al arrepentimiento, pero puede ser una gran maldición si no te convierten. ¿Por qué? Porque es peor. Al que más te le da, más te le demanda. Entre más recibamos, mayor castigo mereceremos si no atendemos a las palabras del Señor. Entonces, volviendo al punto, ¿verdad?, dice el escritor en el versículo siguiente, 5 de Hebreos 2:6, dice, pero alguien declaró, estoy leyendo la Biblia textual, perdón, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar, y cita un salmo. El escritor de Hebreos está citando un salmo, y es un salmo de David, pero no menciona a David. ¿Por qué el escritor de Hebreos no está mencionando a David? Solo dice, pero alguien solemnemente en cierto lugar. ¿Cuál es la razón? ¿No sabía que ese salmo era de David? No, o sea, él sí sabía, porque vemos su erudición del Antiguo Testamento. Viendo toda la carta de Hebreos, este hombre tenía un manejo del Antiguo Testamento estupendo. Era un hombre de un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Entonces él sabía perfectamente quién escribió este salmo. Pero ¿por qué nada más está hablando así? ¿Por qué él está hablando de la superioridad de Cristo? Él no quiere aquí poner a otro. Él solo quiere a Cristo. Que la gente vea a Cristo y que muestre a Cristo. Cuando en el versículo de Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, por Elías, por Eliseo, por Moisés, por Daniel, por Ezequiel, no vemos nombres, solo dice por los profetas.
Punto. Porque la intención del escritor de Hebreos es que entendamos que Cristo es superior a todo. Amén. Superior a todo. Superior a aquel que tú quieras poner en la tierra. Todo está sujeto a Él. Y por eso es que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice, alguien escribió en cierto lugar. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros, cuando servimos al Señor, nuestro mayor título, nuestro más grande título que podemos tener es siervo inútil. Ese es el más grande título que puedo tener aquí en la tierra. Siervo inútil. Porque cuando yo me siento útil, entonces me estoy sintiendo fuera. Y estoy sintiendo que por mí se pueden hacer todas las cosas. No es así. Cristo se tiene que llevar toda la gloria y la honra. Amén. 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 Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, el escritor está tomando todo esto, ¿verdad? Él quiere que toda nuestra atención esté puesta en Cristo Jesús. Que nada nos distraiga de la superioridad de Cristo, ¿verdad? En todo esto. Vamos a Romanos, capítulo 15, versículos 16 al 18. Y antes de que lo leamos, ahorita lo leo. Nada más, es que se me vino ahorita algo, no lo tenía. ¿Por qué no aparece quién escribió la epístola a los hebreos? Y ahorita lo acabo de decir. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el escritor quería que toda la gloria sea de Cristo. Amén. Amén. Yo no quiero figurar, dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Wow! Que Dios nos dé ese corazón de no querer figurar. Amén. De que el único que figure sea Cristo. Amén. Amén. Entonces, ahora sí, hermana, aquí va a leer, por favor, la que empezó. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Amén. Entonces, si en algo me puedo gloriar es en Cristo. Pablo más adelante, ¿verdad? Dice, solo me gloriaré en Cristo y en esta circunstancia. Solo me gloriaré. Y en lo único que me puedo también gloriar, Pablo lo dice, en mis debilidades. ¿Verdad? En decir que soy un siervo inútil. En esto es lo único que me puedo gloriar. En otra cosa, no más. ¿Alguien sabe qué es Pal? Gálatas 6:14 le puse Pal. Pal 6:14. Gálatas 6:14. Para que vean que soy inútil. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Está nosotros vemos esa parte. ¿Sí? Jesucristo es superior a todo autor inspirado de las Escrituras. Y es lo que nosotros debemos aprender. Debemos aprender que Cristo debe ser lo supremo para nosotros y a quien debemos exaltar por sobre todas las cosas es a Él. Tú no vienes aquí, yo sé que no, pero de todas maneras lo tengo que decir, pero tú no vienes aquí por escuchar al pastor. Tú vienes aquí por escuchar la palabra de Dios y escuchar de Cristo, y oír a Cristo y exaltar a Cristo. Amén. Amén. Eso es lo primordial, hermanos, lo primordial en nosotros, ¿sí? Vamos vamos a Génesis capítulo 9, versículos 1 y 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenaos la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados.
Amén. Entonces vemos algo muy semejante a lo que le dijo a Adán. ¿Se acuerdan? Muy semejante, se lo dijo a Noé. ¿Sí? Adán es la cabeza de la raza humana, la cabeza general de la raza humana. Pero podemos poner a Noé como la cabeza de la humanidad post-diluviana. Y también posteriormente a Abraham, donde también se le dijo que iba a gobernar y todo eso, ¿verdad? Como Abraham, como el padre de la fe, cabeza de la humanidad, de los hombres de fe. Amén. A estos todos, pero vemos que todos estos también fallaron. También fallaron. ¿Se acuerdan? Noé se emborrachó. Recién saliendo del arca, no teniendo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, fallaron todos estos. ¿Sí? Y entonces esto nos va a dar pie para entrar a lo siguiente. Como hijo de hombre, Jesucristo vino a esta tierra como nuestro segundo Adán. Como el segundo Adán. ¿Para qué? Para recuperar el señorío de todo. Por eso cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice la palabra que le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, ¿verdad? Y que en la cruz del Calvario Él obtuvo la victoria sobre los principados y las potestades y los exhibió públicamente, ¿verdad? Públicamente. Entonces, ahí Cristo derrotó. ¿Por qué Cristo tenía que venir a morir? Porque la ley lo indicaba. La paga del pecado es muerte. Y Él tenía que venir como nuestro segundo representante, para que ahora sí, Él como el segundo Adán, el segundo cabeza de la humanidad, Él que nunca va a caer, sostuviera la humanidad por siempre. Por eso tenía que ser Dios el que viniera, adicional de soportar el terrible castigo en la cruz del Calvario. La ira de Dios tendría que ser alguien que nunca cayera. Y ese es única y exclusivamente quien tiene este poder y esa autoridad es Dios, Jesús. La divinidad nunca, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios nunca va a pecar. Dios es omnipotente, pero Dios nunca va a hacer nada contra su naturaleza. Dios nunca va a hacer nada contra su ser, porque su ser no desea eso. Amén. Alguien dijo por ahí, hay un debate, hubo un debate ahí un día en Expositores, no sé si lo vieron, yo ya más o menos había leído sobre eso, pero Jesús hubiera podido pecar. Jesús estaba en el punto de pecar. Jesús pudo haber caído en pecado. No. Porque Él es Dios. Él es Dios. En su humanidad sufrió la tentación y todo eso, pero en su divinidad Él no podía pecar. Amén. Entonces por eso Él tenía que venir como nosotros. Por eso Dios tenía que encarnarse, y por eso a Él se le dio en el siglo venidero a Jesús coronado de gloria y de honra, para que así nosotros, hermanos, mediante Él como nuestra cabeza, pudiéramos tener un nuevo cielo y una nueva tierra. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, ¿verdad? Así como en Adán todos mueren, todos los que están bajo la cabeza de Adán mueren. Toda la humanidad está bajo condenación, está bajo la muerte. Amén. Pero todos los que están en Cristo, no habla de toda la humanidad, todos los que están en Cristo Jesús, Cristo es su cabeza, y por lo tanto todos, ¿qué? Vivirán. Todos vivirán, porque esa cabeza nunca caerá. ¿Sí? Nunca caerá esa cabeza. Y podríamos ver más versículos, pero de ahí mismo del capítulo 15, pero vamos a Romanos 5, 18 y 19 para... Leanse todo el capítulo 15, hay varias cuestiones respecto a esto. Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, amados hermanos, esa es la razón, ¿sí? Y entonces entramos al siguiente, algo bien importante, el Salmo 8, otra vez en Salmo 8, versículo 4, otra vez lo vamos a leer. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Ahí está. Aquí hay algo especial, hermanos. Los versículos de Hebreos 2, 6 al 8 es el Salmo 8, 4 al 6. Amén. Si nosotros vemos ahí, hay algo importante. Parte de ese salmo, parte de esos versículos 4 al 6, habla de la humanidad, habla del hombre, ¿sí? Habla de Adán, el primer Adán, habla de él, todo lo sujetado, la cuestión de la tierra. Pero ahí dentro de esas palabras, recordemos que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y dentro de esas palabras está Cristo. ¿En dónde está Cristo? Allí. En ese versículo 4. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ahí está, hermanos. La primera mención que trae de Hijo del Hombre la Biblia acerca de Cristo. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Jesús, cuando se encarnó, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, ¿qué dice? Que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Jesucristo. Jesús, Él vino a morir en la cruz del Calvario, encarnarse para después ser exaltado sobre todo. Amén. Amén. Él está ahí hablando, entonces sería la primera mención junto a Daniel 7:13, también nos dice esto. ¿Se acuerdan cuando vimos Daniel 7:13? Que uno semejante a Hijo de Hombre se acercó al anciano de días. Amén. Amén. Y ahí lo vemos también, pero adicional, vamos al Salmo 80, versículos 17 y 18. Salmo 80, versículos 17 y 18. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre, para ti afirmaste. Así no nos apartemos de ti, vida nos darás y invocaremos tu nombre. Amén. Ahí está. Fíjense, vida nos darás. Sobre el hombre que tú afirmaste, el Hijo del Hombre que tú afirmaste, vida nos darás y no nos apartaremos de ti. Ahí también el salmista está hablando de Cristo Jesús. Amén. Ahí está hablando de él. Y aquí hay algo muy importante. Y maravillosamente el versículo 18 nos habla del nuevo nacimiento. Vida nos darás. Vida nos darás. Nos está hablando del nuevo nacimiento. Desde ahí, por eso, todo el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, pero escondido. El Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio está desde el Antiguo Testamento, pero escondido. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver esta parte. En el Antiguo Testamento, y aquí para poder explicar algo más de estos versículos, en el Antiguo Testamento, cuando un hombre le fallaba a Dios, ¿qué hacía Dios? Degollaba los animales para perdón de... Bueno, amén, amén. Pero, adicional, cuando alguien ponía a un hombre en la cabeza y le fallaba, como dirigente, como guía, y le fallaba, ¿qué hacía Dios? Lo quitaba. Lo quitaba y ponía otro. Sí. Nosotros podemos ver los casos. Estuvo bien lo que dijiste, nada más que me faltó decir que tu cabeza. Lo quitaba. Ahí tenemos el caso de Moisés, ¿verdad? Cuando se agarra gloria de Dios y Dios le dice a Moisés hasta aquí. Ahí está Josué, el sustituto. ¿Sí? Podemos ver a Elías después de enfrentar a los profetas de Baal, y vamos a ir leyendo,
Y Dios le dice, ok, Elías, todavía te va a quedar, pero prepárate porque vea un Eliseo porque se va a quedar en tu lugar. Entonces nosotros vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando alguien le fallaba, Dios lo suplía. Elí con Samuel. ¿Cuál otro se acuerdan, hermanos? Saúl con David. Entonces, Saúl le falló, Dios, Saúl, bye, David. ¿Sí? Pero ahora, aquí surge una pregunta importante. ¿Quién va a sustituir a Adán en su caída? Cristo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Pero qué hombre? No hay ningún hombre que pueda sustituirlo en la tierra. Por eso Cristo tuvo que venir por ser humano. Pero aquí hay algo maravilloso y exactamente, ¿verdad? En el versículo 17, este hombre fue elegido por Dios, su hijo amado. Dios Padre eligió a su hijo para ser el hijo del hombre que viniera a morir en la cruz del Calvario. Dice la Biblia textual, el hijo del hombre que para ti afirmaste. Lutero lo tradujo así y suena mejor: el hombre apropiado que Dios mismo ha escogido. El hombre apropiado que Dios mismo ha escogido. Entonces, esta es la maravilla, hermano. Dios escogió a su hijo para venir a morir en la cruz del Calvario, a afirmar su reino para siempre y poder nosotros estar con él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí está, ¿verdad? Amén. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo está a la diestra. Ya los ángeles le han sido sujetos a él como hijo de hombre, en base a su plan de redención. Y en base a esto, entonces, se consuma el plan perfecto de Dios de darle otra vez al hombre el señorío en Cristo Jesús. El señorío que Adán perdió es recuperado por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces ahí está. Por eso cuando vimos que Jesús es el Señor, ¿verdad? En el capítulo 1, el título que recibió, Señor, porque Él es el segundo Adán y viene a señorear sobre todo, a recuperar el señorío que perdió Adán, que le fue arrebatado, le fue quitado. Cristo, con nuestro segundo Adán, viene a recuperar ese señorío, y es lo que está diciendo el escritor de Hebreos: cómo te quieres regresar a lo anterior, cómo te quieres regresar a las cosas anteriores, cuando no estás entendiendo que Cristo es Señor y que va a recuperar el señorío de la humanidad y que nos va a llevar a reinar juntamente con Él, y nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva donde nunca va a haber maldad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo es superior a los ángeles en el plan de redención. Los siguientes versículos del 10 en adelante nos habla más de esto, pero hasta aquí lo vamos a dejar por el tiempo. Cristo, hermanos, es nuestro segundo Adán. Amén. Y con Él estamos seguros, Amén. porque este Adán nunca fallará. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, mientras más escudriñamos tu palabra, más nos asombramos de tu Hijo, más, Señor, quedamos maravillados de todo lo que Él vino a ganar y de lo que Él es. Padre, permítenos, Señor, seguir
discerniendo esto, seguir masticándolo, seguir, Señor, saboreándolo, seguir entendiendo, que tú nos sigas dando más y más conocimiento en la gloria de Cristo, Señor. Y que permita, Señor, que nuestras rodillas se doblen en adoración, en obediencia, en sumisión al señorío de Jesucristo. Padre, permítenos adorarlo como Él es digno. Permítenos adorarlo como aquel que nos ha redimido. Como aquel segundo Adán también que ha venido para, Señor, recuperar el señorío que habíamos perdido. Como aquel que nos garantiza vida por los siglos de los siglos y cielos nuevos y tierra nueva para siempre juntamente con Él. Oh Señor, gracias por esta obra gloriosa, Señor, que nos garantiza por aquel que es la cabeza, seguridad perpetua a todo aquel que está en Él. Gracias, Cristo. Gracias por esa obra maravillosa, por esa obra gloriosa, Señor. Gracias porque tú estás sentado ahorita, reinando ya, Señor. Y solo esperamos la consumación de todas las cosas. Como cantamos hace un rato, ya nada nos podrá separar. Ya nada, si estamos en ti, Cristo amado, ya nada nos podrá separar. Si estamos en ti, bendito Redentor, nada nos podrá quitar de tu lado. Estaremos siempre contigo. Gracias, Señor, por tu bendición. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, porque entre más escarbamos este plan de redención, más te admiramos, Dios. Cuán grande es tu sabiduría. Y podemos exclamar como el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son tus caminos. Te amamos, te bendecimos, Padre, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Doy lugar, hermano?